Hola chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta presentación de Pendiente Máxima. Estamos muy contentos. Yo creo que, bueno, yo estoy por partida doble. Yo sé que Mari también está contenta. Y bueno, muchos de ustedes estarán igualmente contentos por lo que sucedió este fin de semana en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Por supuesto, con lo sucedido con Isaac del Toro. Creo que el camino para el Tour de Francia, para el UAE Team Emirates, pinta muy bien. Y para otros equipos, cosas que fueron positivas, otras no tanto, de eso vamos a hablar. Está también en marcha el Giro Next Gen, creo que también es una oportunidad importantísima para ver a esas nuevas estrellas, unas de las cuales ya sabemos de su existencia porque ya se han rozado con los corredores World Tour. Esta semana vamos a tener una primera ocasión, un experimento interesantísimo de la Vuelta a Suiza, que está a puertas de iniciar. Para la versión de los caballeros recortada, para la versión de las damas aumentó su número de etapas. Pero vamos a esperar un momento a hablar de eso. Antes que otra cosa, hay que saludar a Mari, que ya está también conectada desde Cali. ¿Cómo estás, Mari? Hola Goga, saludo especial para ti, para todas las personas que se conectan en vivo con este episodio de Pendiente Máxima, para quienes llegan después también durante la semana. Pues sí, estamos muy felices palpitando esta previa al Tour de Francia. Ya tuvimos una primera parte con esa buena victoria de Isaac del Toro y se viene la Vuelta a Suiza donde veremos también a otros candidatos. Así que estamos muy a la expectativa de lo que va a pasar y de lo que está pasando también en el Giro Next Gen, donde por supuesto siempre hacemos seguimiento a todas esas nuevas figuras del ciclismo. Bueno, pues creo que mucha gente y las redes sociales explotaron en México y bueno, en otros países porque también Isaac del Toro se ha ganado la admiración y el cariño de mucha gente, sobre todo por cómo él ha desarrollado su carrera deportiva, quizá no tanto como lo ha desarrollado Paul Seixas, que bueno, también los medios de comunicación han tenido mucho que ver en que Paul tenga tanto bombo y platillo. Pero primero vamos a revisar el caso de Isaac. Lo tuvimos la semana pasada con una entrevista que además circuló en muchísimos otros portales. Algunos dijeron quién la hizo, otros no, Mari, pero no importa. Em, Hablando acerca de cómo iba a reaccionar su cuerpo después de pues estos tránsitos de altura que él realmente pues pocas veces se ha utilizado. Este es un recurso que todos los equipos World Tour están haciendo y no es nuevo, tiene muchos años haciéndose, pero él no había tenido pues este acercamiento de una manera tan puntual, sobre todo como lo hace Tadej Pogačar y la mayoría del equipo. Entonces, esta transición, pues él no la había vivido de manera tan, digamos, importante, sobre todo porque la puso en práctica de inmediato. Y este equipo, pues venía, pues también con algunas dudas, sobre todo porque Joao Almeida, pues funcionó, digamos, el día de la crono funcionó la figura de Joao Almeida, pero después desapareció. El equipo pues también tuvo una baja significativa con el otro corredor portugués que también pues se dio de baja infortunadamente en la carrera. Hablamos de Ivo Oliveira. Pero después vinieron las noticias buenas para Isaac. Las cartas escaladoras, Kevin Vermaer, Pablo Torres y Pavel Sivakov le dieron el cobijo a Isaac del Toro en la medida de las posibilidades de estos tres y lo acercaron a que Isaac midiera ya mentalmente hasta dónde podía llevar sus esfuerzos. Y aquí viene, yo creo que el salto cualitativo, Mari, no solamente de fuerza, sino también mental de Isaac del Toro, que a pesar de que sigue siendo un corredor joven de 22 años, está midiendo más hacia dónde quiere llevar su proyección, midiendo fortaleza, pero midiendo también cómo se mueven otros corredores y dónde él quiere implementar sus capacidades físicas, pero sobre todo cómo se está desarrollando como escalador. Sabemos que es un buen escalador, Mari, pero hay que saber ser un escalador de largo aliento y creo que ahora Isaac se está encontrando esta nueva versión.
Pues, lo dejó muy claro en estas últimas 2 etapas, con la forma como planteó la carrera, como también vino esa colaboración de sus compañeros y él correspondió, con ataques muy fuertes en esos últimos kilómetros. Fueron 2 jornadas muy extenuantes, donde había que saber también medir cómo se lanzaban esos ataques, cómo se proyectaba la victoria. Y pues hemos visto a un Isaac realmente muy fuerte, que ha hecho esos ascensos de gran manera y con contundencia sobre sus rivales, tanto en la penúltima etapa como en la última, pues ese ataque a 9 kilómetros de la meta, la forma como fue midiendo sus esfuerzos y al final como supera por más de un minuto a sus rivales, creo que es algo que lo deja muy tranquilo y le da muchísima confianza de ese trabajo que hizo en el campamento de altura y de cómo ha asimilado el cuerpo la recuperación después de esa caída que sufrió en el País Vasco. Esta es, digamos que es una página importante para él. Capitán ya había sido, un líder de clasificación general, ya ha sido en 3 ocasiones bastante, de manera bastante sólida este año, por eso ganó el UAE Team Emirates, por eso ganó Terreno Adriático. Pero son 2 carreras totalmente diferentes. Llegar a ganar en esta competencia es pues una dimensión diferente porque obviamente son carreteras que va a vivir de primera mano en el Tour. El Solazón, que fue la última etapa, ya la va a vivir porque es una subida que van a tener en el Tour. Em, digamos que la única cosa que no pudo hacer fue medirse a Paul Seisas, pero bueno, de Seisas vamos a hablar en un momento. Las carreras se ganan con los corredores que están presentes, las carreras se ganan con las circunstancias que se presentan. Creo que los rivales que tuvo en turno, pues hicieron también sus apuestas, movieron la carrera, sobre todo el Lidl Trek que tenía un buen número. Se presentó también un rival un poco sorpresivo, desconocido en la persona de Luke Tugwell, del equipo del Red Bull Bora Hansgrohe. Entonces, bueno, pues ante uno que no conoces bien, ante otros que conoces muy bien, como Juan Ayuso, como Matías Esquelmosa, bueno, pues había que moverse. Aquí nos están preguntando, por ejemplo, Edgar Ramírez, que lo que le sorprendió es que haya atacado tan lejos. Bueno, en la penúltima etapa no lo hizo porque sabía que no había necesidad, había que medir la subida porque era una subida con unas pendientes muy altas, Mari. En la segunda creo que lo dejan lejos. Creo que Pablo Torres no era la intención dejarlo a 8 kilómetros, pero pues hasta ahí les alcanzó. Entonces, pues él mismo dijo en la entrevista al final, pues no era la intención, pero pues había que, ya estamos aquí, pues hay que hacerlo. Y pues había que sostener ese esfuerzo. Y esos escenarios se presentan frecuentemente. Sí, siempre hay posibilidad de hacer un plan, pero al final no sabemos si se va a dar todo al pie de la letra y ahí es donde también se demuestra la fortaleza, la capacidad de decisión, la determinación que tiene un corredor para ir desde más temprano a hacer ese gasto y a tratar de ir por la carrera. Y pues es parte de lo que se vive, de todos los escenarios, de todas las pruebas, como también tuvimos una primera contrarreloj por equipos para Isaac del Toro. Todo hace parte de esos escenarios desconocidos, pero que ponen a prueba también esa capacidad de un líder y de cómo quiere resolver la carrera a su favor. Hay mucha gente que está conectada de México, por supuesto. Pues alguien aquí me pedía, David Guzmán, cómo se puede dimensionar la victoria de Torito, a la manera en que lo hizo para su futuro y para el Tour. Bueno, pues es una competencia que tiene obviamente un gran prestigio, es una de las de mayor impacto, sobre todo porque mucha gente que ha ganado esta carrera después tiene una buena presentación en el Tour. El año pasado, bueno, Poggi la ganó y luego resultó ganador del Tour. Y eso ha pasado con muchos otros campeones del Tour, Christopher Froome, Bradley Wiggins, y bueno, nos vamos para atrás y hay mucha gente que nombrar. Pero en esta ocasión, yo me imagino que hay mucha gente que, bueno, ahí yo creo que a todos nos ilusiona que en algún momento esta camiseta amarilla le pertenezca a Isaac en un momento determinado de su carrera deportiva. Pero lo que él quería, Mari, principalmente era sentir esta medición de la montaña, este tipo de montaña.
con la competencia realmente directa que va a tener con Juan Ayuso, que bueno, Juan también estaba pues, ahí un poco pues encontrando ese golpe de pedal porque también tenía ausencia recientemente de actividad. Y bueno, pues, pues lo de Paul, que en un momento vamos a tocar. Entonces es el escenario, es pues la organización, es sentirse básicamente ya dentro del Tour de Francia y pues yo creo que mentalmente y psicológicamente esta carrera como que ya te mete, ¿no? En el Tour y o sea, para él es importante que pues el ambiente lo esté recibiendo de esta manera tan positiva. Bueno, pues además ya ganando un Tour del Avenir, pues yo creo que las sensaciones son positivas. Sí, yo creo que esa es la clave, Goga, es el ambiente, el entorno más cercano que él va a encontrar al Tour de Francia, el cual va a ser por primera vez. Siento que él va de alguna forma, como se dice popularmente, lento pero seguro, sin descuidar ese objetivo que tiene de en las ocasiones que llegue la oportunidad de lucirse como líder, que tenga la capacidad y las fuerzas, pero va también muy centrado en ese trabajo que le ha propuesto el equipo en esta temporada. Sabemos que estará compartiendo con Tadej Pogacar en el Tour de France. Esto le da muchísima confianza, no solo a él, al equipo, porque van a llevar una nómina muy fuerte a la carrera y me parece que Torito va ahí con toda la confianza del caso para aportar de la mejor manera su trabajo y si en algún momento se llegara a dar, pues creo que también está demostrando que tiene la capacidad de asumir un reto como tal. Yo creo que él mismo dijo en entrevistas, sobre todo en inglés, lo dijo muy claro. Dijo, lo voy a dar, o sea, voy a dar todo, full gas a su trabajo, que es precisamente apoyar a la causa de Tadej Pogacar, una persona con la que él convive, con la que él tiene una comunicación muy buena, al que admira. Entonces, bueno, pues esta misma sintonía me imagino que además va a producir que el mismo Isaac termine muy arriba en la clasificación general. Va a ser el último hombre en esa cadena y es muy conveniente porque le va a llevar de la mano a un aprendizaje express en el Tour de Francia que no le va a ser ni tan difícil ni tan complejo porque es que la misma maquinaria que ha llevado a Tadej a ganar ya 4 Tours de Francia, bueno, pues no creo que le cueste tanto trabajo embonar en esa misma maquinaria y eso es espectacular porque lo podríamos tener peleando por esa camiseta blanca pues así de inmediato. Entonces, pues es algo que nos alegra muchísimo. Entonces, pues Mari, yo creo que la prueba está más que superada y para nosotros que somos mexicanos, bueno, pues qué más alegría. Es la octava victoria de esta temporada para Isaac y sigue sumando, ya va para las 30 victorias en su joven carrera deportiva. Sí, yo creo que ese también es un punto muy importante de resaltar, Goga, que pues él es un corredor que se mide por esos resultados, por el equipo en el que está, por toda la maquinaria que lo rodea, pero no hay que dejar de lado el papel histórico que está desempeñando para México, para Latinoamérica, tener nuevamente este título en un corredor latinoamericano, en un mexicano, pues es supremamente importante y habla de ese gran nivel y del gran talento que tenemos en la actualidad. Y yo creo que sí nos hace llegar con muchísima esperanza y con muy buena expectativa para el Tour de Francia, de verlo siendo protagonista en esa montaña y siendo pues un gran coequipero de Tadej Pogacar. Y sabemos que en esa línea pues va a tener muchísimas probabilidades de hacer un gran tour en cuanto a la clasificación general. Claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la entrevista que nos compartió la organización y mi querido amigo Antoine Plouvin, que inmediatamente me la mandó porque se la pidió a Isaac en español para tenerla precisamente y se las pudiéramos compartir, breve pero sustanciosa. La verdad es que es un sentimiento muy bonito, es increíble. Obviamente todos queremos esto y al final conseguirlo es uno de los sueños más bonitos que existen y sí, es muy bonito ganar el primer amarillo y me siento muy privilegiado y feliz por estar en esa posición. La verdad estoy muy feliz. Sí, al final tuvimos las piernas para intentarlo ahí, gracias a Pablo nos motivamos a intentarlo y no nos arrepentimos para nada. Sí, la verdad, no como confianza, sino como que vamos en el buen camino y tratando de estar calmado y seguir en esta dirección.
y sin ponernos presión en la cabeza y tratar de hacer lo mejor posible. Sí, la verdad es complicado, ninguna subida es fácil, al final el grupo decide qué tan difícil se va a hacer y pues nada, esperemos en el Tour a ver que me quiten el récord del tiempo o a lo mejor hoy no lo hice, no sé. Bueno, esperemos que Isaac tenga un breve tiempo de descanso porque ha sido un agite importante y que, bueno, espere que ese camino ansioso, porque ya son 19 días nada más para que inicie la carrera y bueno, pues ya sabemos que el Tour es más escándalo, obviamente hay que hacer mucha parafernalia y hay que estar para la presentación de equipos y a eso ya lo vivió él porque estuvo ya en una Vuelta a España, ya estuvo en un Giro de Italia. Ahora le va a tocar estar en el Tour, pero el Tour ya sabemos que es el Tour. Y hablando de eso, pues hay que visitar el caso de Paul Seixas, porque, bueno, en las transmisiones de Caracol que hemos estado haciendo por acá, la verdad yo escuché a mi compañero Santiago Botero, que además es campeón del mundo, hablar de el camino por el que están llevando a Paul y que fue este precisamente, el ex Criterium Dauphiné, y coincido totalmente con su observación que él hubiera preferido que llevaran a Paul por un camino más, más corto, menos mediático y esta semana precisamente se va a llevar a cabo el Route de Occitanie, que son 3 días, que tiene montaña y que es una carrera que también le podría haber convenido a él para calentar motores. Que no iban a estar los rivales del Tour, sí, pero es una mejor manera de que él no se sintiera presionado por la gente ni por los medios. Claro, a él le gusta estar siendo el foco de atención y lo ha soportado muy bien. Ha tenido muchas victorias, pero esta manera de ser un corredor de 19 años le llevó a cometer un tremendo error queriendo sobrepasar corredores bajando, sintiéndose pues invencible, invisible y casi pues poniendo en peligro a otros. Esto obviamente se cayó, se raspó, se levantó el pellejo de las manos, se llevó hematomas en todo el cuerpo, en los antebrazos, en el codo, y esto lo obligó después a no terminar la carrera, Mari. Y pues es un cúmulo de circunstancias porque el equipo no supo controlar desde el primer día, luego se gastaron persiguiendo, luego no solamente se les metió Boudin como hombre de general, luego se metió otro corredor también adelante como Luke Towell, y el equipo tampoco se sintió tan sólido. Vean nada más cómo se le pelaron las manos a ese hombre, Wow. para hacer el control. Entonces, Mari, pues yo diría que muchas cosas, no solamente fue Paul, el equipo también estuvo escasito. Sí, realmente creo que en esta carrera vimos esa parte de que hay un gran talento en Paul Seixas, de que tal vez no tiene esa reserva para guardarse un poco más hasta que llegue esa gran carrera como el Tour de Francia y pues que es un corredor atrevido. Eso tal vez lo ha llevado a despuntar tan rápidamente, a mostrar sus capacidades, pero sí va a tener que hacer algún esfuerzo importante el Decathlon para tener una nómina que pueda acuerpar de mejor manera a Paul Seixas y pues también llevarlo, no sé de qué manera se vaya a poder llevar de forma más tranquila cuando ya estamos a tan pocos días del Tour y hay que decir, Goga, que aún con las dificultades que sufrió y demás, pues de alguna manera esto no terminará generando cierta inseguridad en un corredor que es joven y que todavía pues no tal vez sabe asimilar muy bien todas estas circunstancias, porque sin duda quería terminar de buena forma la carrera y no se le da como esperaba. No, y además el equipo se siente frustrado porque fueron por él. Al final él, pues, se confiesa y dice que fue un error suyo totalmente, pues, una falta de consideración incluso para otros a los que pudo haber puesto en peligro. Y claro, pues imagínate que tú como compañero estés escuchando, pues, que la confesión y digas, bueno, o sea, y yo matándome y este hombre queriéndose lucir en el pelotón y rebasando gente. Bueno, comprendes que está joven y que pues, se hizo una locura y todo, pero luego quiere salir al otro día, pues obviamente no puede hacerlo, está lastimado. Y estos corredores que se sacrifican, quizás a lo mejor Leo Bizot podría haber apostado por una victoria de etapa en una fuga.
y sus compañeros pues quedan también un poco lastimados pues en lo personal, en sus posiciones individuales que podrían haber también apostado por algunas fugas, Mari. Entonces, pues hay que, espero que el equipo, que por cierto está anunciando a Román Bardet que lo van a sacar del retiro para incluirlo como director deportivo y un director deportivo que podría ser más o menos la figura que está teniendo Geraint Thomas con el equipo de Lineos, como pues como para dirigir un poco, no tanto como metiendo las manos de todos los días, pero sí como para organizar un poco esta situación, porque Román Bardet sabe lo que es tener la presión siendo francés. Sí, que al final, pues no pueden todos hacer locuras. Alguien tiene que poner esa parte de cordura donde también se traten de garantizar resultados para el equipo. Y pues aquí no lucía para nada una victoria de etapa y más sabiendo las condiciones en las que partía Paul Seisas. Sí me parece un poco exagerado, incluso que quisiera partir al día siguiente y pues ojalá que no le pase factura, pero sí es un momento bastante crítico porque se puso presión de más también el mismo Paul Seisas tratando de salvar un podio o un buen resultado para el Decathlon. No, por supuesto. Esperemos que pues no se escuchó más que pues que estaba magullado el pobre hombre y todo, pero es el orgullo, yo creo que es el que salió más abollado que otra cosa. Aquí nos dice Jan Hernández que, bueno, piensa que también pues una ayuda ahí de los autos. Bueno, pues ya sabemos que en casa, pues los locales siempre van a recibir una pequeña ayuda. Se sabía que estaba caído. Y claro, pues yo creo que sí hubo, sí medio se lo llevaron ahí porque regresó después de 4 minutos y regresó al pelotón, pero pues cuando se metieron ahí a pelear por el último premio de montaña, Mari se sabía que se iba a quedar porque obviamente fue muy duro el golpe y pues no había manera de ponerse al tú por tú con la gente que estaba al 100%, porque otros también se quejaron de que, bueno, ¿por qué no lo esperaron? Y bueno, podríamos Sí. hablar de muchas controversias, Mari, de si lo trajeron, de que si lo esperaron, si no lo esperaron, pero bueno, sí, las cosas fueron las que vimos y el hombre quedó, la verdad, herido por todas partes, incluido el orgullo. Pero hubo otros equipos que salieron así como King Kong, así pegándose en el pecho, ya llegamos y vamos a partir, decimos en México, vamos a partir el queso por la mitad, ya llegamos y ese fue precisamente el equipo de el Bisma Lis Bike. Llegaron con una nómina súper cargada, pensando en que iban a meter en carrera también a Wout van Aert, que no había corrido desde que fue campeón en la París-Roubaix, aunque se había caído en entrenamiento antes de llegar en la bicicleta de crono y se había lastimado un codo, que por cierto parece que es bastante más grave de lo que parece, porque creo que tiene una infección en esa herida que no se le ha podido curar. Pero llegó la crono, Mari, y ese día pusieron la mejor marca y ese día dijeron nosotros vamos a tener a Mateo en la mejor posición para la montaña. Es más, Mari, después de esto llegó la victoria de Wout van Aert, así que ellos estaban en la mejor posición. Sin duda, y pues pensábamos inmediatamente en el resultado reciente de Jonas Vingegaard y decíamos, bueno, aquí realmente estamos viendo una nómina que se ve muy fuerte, no solo como colectivo, poniendo esa muy buena marca en la contrarreloj, un ensayo también de lo que veremos en el Tour de France y después la victoria de Wout van Aert, que incluso también en la etapa anterior a ese triunfo pues el conjunto Bisbal Izabay había hecho también un gran trabajo tratando de capturar la fuga y buscar esa victoria para el corredor belga. Entonces quedaba la montaña y con lo que hemos visto regularmente de Mateo Jorgensen, pensábamos Goga que íbamos a tener pues a un magnífico rival. No se puede decir que no lo intentó, pero sí nos sorprendió bastante ver que no pudo corresponder en esa última etapa, por lo menos a esa defensa del podio. Sobre todo el último día, en las entrevistas posteriores dijo que el último día fue en donde no se sintió bien, o sea, fue el peor día para él en la montaña. Ben Tulet, que pues estuvo yendo y viniendo con algunas averías mecánicas, incluso desde el día de la crono, no tuvo, digamos que su mejor carrera en cuanto a las averías mecánicas. El hombre pues tuvo que ir y venir,
fue el mejor gregario de Mateo en las subidas, pero desafortunadamente para él, si va, no digo que en el Tour, porque en el Tour va con otros galones. Digamos que sí es la segunda carta del equipo, pero va a trabajar para Jonas Vingegaard. Para otras ocasiones, lo que él va a tener que hacer es tener un gran día y defender su terreno, porque es muy difícil para Mateo sacar tiempo en la montaña. No es un corredor que pueda sostener ataques prolongados, no tiene esa calidad para hacer un cambio de velocidad, Mari. Ahí lo que le conviene es que haya una crono y que pueda sostener esa renta. Pues es su naturaleza, no lo estamos criticando, simplemente es lo que pues tiene a favor. Habrá un día muy bueno en la montaña donde pueda ser el mejor del día, pero definitivamente no será por un ataque. Sí, más bien por defender la diferencia que ya haya establecido en este tipo de jornadas como la contrarreloj. Sí se dio bastante y más bien vimos a otros corredores haciendo un gran esfuerzo en la montaña con ese ataque de Isaac del Toro. Puede ser que en estas carreras de una semana Mateo pueda tener mejores resultados, guardando esas buenas posiciones en etapas que no tienen que ver con esa alta montaña, pero sí nos dejó ahí un poco pues el sinsabor porque esperábamos ver al Bisma Lisa Bike en el podio después de toda la lucha y el protagonismo que habían presentado en esta carrera. Y bueno, pues yo creo que como equipo también se manejó muy bien con las fichas que llevaron, que pues en gran parte, creo que nada más falta Mats Pedersen, que esperemos poderlo ver en el Tour de Francia. El Lidl Trek, el Lidl Trek se vio muy bien y pues porque se les metió Luke Togwell, pero pues se supone que estaba proyectado Juan Ayuso para ser el otro candidato a subcampeón, porque como estaba Torito, pues era difícil sacarlo del primer lugar. Pero Juan y Matías Esquelmose, porque mucha gente estuvo diciendo, bueno, ¿quién de los dos es el número uno? Y Juan se molestaba con esas preguntas durante la semana. Decía, no metan cizaña porque aquí los dos estamos trabajando. Y se vio un trabajo muy bueno entre los dos. Es más, yo me atrevería a decir que los dos estaban muy parejos. Pero de alguna manera, Matías se decantó por Juan. Me dio la impresión de que Matías dijo, bueno, vamos a apoyar a Juan. En determinado momento Juan fue valiente y yo creo que eso también dijo Matías, bueno, fue valiente, vamos a apoyarlo. Y además el equipo venía contento y estaba motivado por la victoria de etapa que tuvo Quinn Simmons, que eso también pues le dejó al equipo muy buen sabor. Estaban contentos, habían hecho una muy buena crono, estaban ahí, le habían sacado incluso segundos al mismo Isaac del Toro en la crono Mari, y entonces vino el momento de la montaña. Y fue el día en donde, bueno, pues Juan dijo, bueno, si me siento bien, arranco temprano, pero pues en el pecado llevó la penitencia porque en el Gran Colombier Isaac lo pensó dos veces y vino de atrás. Sí, fue bastante arriesgado ese ataque de Juan Ayuso en esa penúltima etapa. También fue uno de esos corredores que movió de muy buena forma ese ascenso, pero fue más cauto el mexicano, pudo ir rebasando un poco más esos límites que estaba imponiendo Juan Ayuso y al final pues se lamentaba el corredor español de haber anticipado el ataque, pero quedaba también de cierta manera con esa gana de volver a probar en la última etapa y de ser un poco más cauto. Intentó hacerlo, pero también lo admitía Goga al final del recorrido, que pues definitivamente el mexicano estaba un punto por encima de él. Me parece que es muy bueno el resultado para Juan Ayuso porque venía de dos carreras en las que no había ni siquiera podido finalizar y poder verse aquí con un podio que rescató en la última etapa y poder tener también ese trabajo en equipo porque se vieron como un equipo trabajando, pues lo deja motivado para el desafío del Tour. O sea, mucha gente nos dio gusto ver de regreso a Juan. A mí me da mucho más respeto, sinceramente, la actitud de Matías Esquelmos, la verdad. Porque, pues, Matías también estaba antes de, bueno, ¿me respetan o no me respetan en este equipo?
pero él se supo poner o sea, a la altura de las circunstancias y se sacrificó y regresaba Juan y se ponía a tirar y lo hizo muy bien y luego remató a dos o tres rivales, se les colgó de la rueda, se le colgó de la rueda a Paul Seiza, se le colgó de la rueda a otros corredores. Para mí, Matías Esquelmouza también está haciendo o sea, una presentación espectacular. Va a ser una gran figura seguramente en el Tour, Mari. Ojalá que, dadas las circunstancias, pues Juan Ayuso también sepa ser ese corredor que en determinado momento pueda apoyar a Matías Esquelmouza, porque también ya viene durante mucho tiempo haciendo méritos y se ve que está en buena forma. Entonces, creo que el éxito del equipo también es ese, saber en qué momento trabajar uno para otro y seguir haciéndolo como conjunto. Claro. Bueno, aquí Edgar Ramírez opina, también dice, aunque no caiga muy bien en su carácter, deportivamente es muy bueno. Bueno, Juan tiene lo suyo, pues hay muchos corredores tienen también un carácter fuerte y bueno, pues se imponen en la carretera, en su equipo. Edgar Rodríguez nos dice, Torito está en la élite mundial, Seisas tiene toda la mercadotecnia que lo elevan. Bueno, eso de mercadotecnia, pues está en un equipo que está empezando a hacer una plataforma buena. Apenas les llegó el dinero. Tampoco es como que no es el UAE. Están empezando, aun cuando sí es muy bueno y por eso muchos creen que Seisas es superior a Torito. A todos ellos vean lo que pasó en la etapa 6. Bueno, en la etapa 6 iban muy parejos, ¿eh? Me parece que ahí no hubo ninguna diferencia, se neutralizaron los dos. Me parece que ahí tampoco necesitaban hacerse mucho daño, Mari, porque era la etapa más sencilla de las tres que estaban esperando, en donde realmente podían hacerse la diferencia. Entonces, me parece que ese día, pues, no había mucho que hacer tampoco entre los dos. Ya después no se pudo ver que se iba a medir uno con el otro por lo de la caída, pero me parece que no es la mercadotecnia, es el público realmente el que quiere en Francia, obviamente, y todos, pues también nos gustaría ver a Paul, pero sí creo que están queriendo apresurar en quererlo ver despegar, o sea, mucha gente. Yo he estado leyendo ya ahora, después de, como dicen, del niño ahogado, que quieren ver no, que mejor vaya por victorias de etapa, pues es que eso debería ser lo esencial, es que vaya a ver de qué se trata el Tour de Francia. Sí, claro, en un escenario de lógica, de desarrollo deportivo y de tal vez que sorprenda con su rendimiento como lo ha hecho en otras carreras, pues es tratar de quitarle esa presión de tener que ponerlo ahí en la disputa con la general. Yo creo que lo que sí ha afectado o le ha marcado ese camino es que lo han puesto siempre como el rival que va a llegar a retar a Tadej Pogačar, que no ha Mm. pasado con Del Toro porque es su compañero de equipo. Entonces se le pone como esa principal oposición a Tadej Pogačar y eso es lo que tal vez ha elevado el nombre de Paul Seisas, pero no sabemos hasta qué punto, Goga, esos retos que ha hecho Paul Seisas puedan pasarle factura ahora en un reto tan importante y en una carrera en la que pues tiene a todos los franceses tratando de verlo haciendo eso que quieren ver, retando y poniendo contra las cuerdas a Tadej Pogačar, que no es fácil por toda la experiencia que ya tiene un bicampeón del mundo y súper ganador de Tour de Francia. No, así como están las cosas y como están armados los equipos, el único que le ha podido dar batalla, pues sabemos quién es, se llama Jonas Vingegaard. Entonces, y es para el que se prepara Tadej Pogačar, ¿eh? Sí. O sea, es el único. Es el único, así que bueno, pues no. Yo creo que hay otra situación de que, bueno, pues el Decathlon todavía no tiene las armas para estar corriendo ni como el UAE, ni como el Visma, ni como el Sky, ni que en su momento, ni como, o sea, otros equipos. Entonces, tienen también que armarse para ponerle la plataforma a Paul. O sea, en este momento no tienen. Tendrán algunos buenos corredores, pero no, esas fichas todavía no están acostumbrados a trabajar de esa manera. Les cuesta porque no están acostumbrados a cargar el peso que otros equipos sí. Entonces, bueno, pues con calma y nos amanecemos, como dirían por ahí también en las películas antiguas. Nos escribe por acá, nos escriben desde Los Ángeles. Muchas gracias a los que se conectan también desde los Estados Unidos. Alex Montero.
desde Los Ángeles. El Torito tiene gallardía y es muy aguerrido. Creo que por naturaleza el Torito es un corredor más completo que Ayuso. Pues, pues sí puede ser, porque por lo menos creo que empieza a ser mucho más metódico y creo que sabe medir más, es más inteligente, creo, obviamente, sin ofender a Juan, que Juan, él también creo que a veces se mueve más por instinto, a Instinto. veces Sí. por estómago, digamos. Él mismo lo dijo, ¿eh? Él mismo lo dijo en la entrevista, yo no dije nada. Bueno, vamos a revisar el caso del Red Bull Bora Hansgrohe porque ellos están buscando también reemplazos, María, a largo plazo y creo que ya encontraron a uno que puede ser, que puede llegar a ser y bueno, se vistió de amarillo y está bien jovencito, tiene nada más 20 años, se llama Luke Togwell. Empezaron con una buena crono en donde estuvo participando Daniel Felipe Martínez, que tuvo un día malo al principio, luego se recuperó en la crono, luego se nos cayó y terminó pues no finalizó la carrera. Luego ellos se movieron porque, bueno, Maxime Van Gils perdió tiempo. Un día estaba regresando de una fractura también de pelvis, se sube a una fuga con Togwell y resulta que Maxime Van Gils gana una etapa con Togwell en ese grupo con una diferencia tan importante que Togwell con un minuto ese día y con la diferencia se sube a la camiseta amarilla. Pero ese día fue un día de redención para Maxime Van Gils porque mucha gente lo tenía borrado del mapa amarillo. Y resulta que después de un empujón que le metió, a ese empujón que estamos viendo, que le metió el bien querido compañero de Isaac, el suizo Jan Christen, que bueno, que pues por ahí lo medio lo sancionaron y todo, pero lo mandó al piso, pudo regresar después de tantos meses y ganó una etapa acá en el Tour Ronald. Pero Luke Togwell se quedó con esa camiseta y aunque le fueron recortando, el último día se defendió tanto como para quedarse con un segundo lugar, Mari. Impresionante, de verdad, con ese subtítulo, este corredor de solo 21 años había sido uno de los mejores corredores del Tour de Romandía, incluso el mejor entre los jóvenes, pero ya tener esta camiseta amarilla, que como bien lo decía Isaac, pues es un pasito más cerca a sentir lo que es portar esa camiseta amarilla del Tour de Francia ante rivales tan fuertes, además de la manera como lo hizo el Red Bull Bora Hansgrohe, realmente fue un día bastante glorioso para ellos, muy bonito, porque tampoco es un secreto, Goga, que se necesita renovación generacional, que el Red Bull Bora Hansgrohe está haciendo una gran apuesta de inversión, de búsqueda de talento, y aquí se van dando también esos resultados con corredores muy jóvenes, que al final, pues, en el caso de Togwell ha demostrado una valentía para defenderse hasta el último día entre grandes corredores y no dejarse sacar del podio. Bueno, pues esta escuadra realmente muchas veces ha tenido la camiseta amarilla y la han perdido en el camino en otras carreras de una semana. Pero en esta ocasión, aunque la cedieron con el sentimiento de que ganaron mucho. Y eso me da gusto por ellos, porque lo están haciendo con un corredor que regresa a ser quien era y con un corredor que va a ser quien seguramente va a tener una repercusión a futuro. Y hay otros dos corredores que queríamos exaltar, Mari. Uno de ellos es Tobias Halland Johannesen, que pues se le fue la victoria precisamente entre estos dos corredores del Red Bull Bora Hansgrohe, con un equipo del 1X Mobility que está estrenando su licencia World Tour este año. Ya los conocemos, siempre los hemos admirado, se mueven muy bien, como colectivo cada vez se mueven mejor. Son muy activos en las fugas, siempre están atacando. Acá también se llevaron una victoria de etapa, se habían llevado una en el Giro de Italia, acá se llevaron otra con Anton Charmig, también superando a los sprinters además. Y después, aunque no tuvieron del todo una crono por equipos tan buena, trataron de colocar en la mejor circunstancia a Tobías Halland Johannesen, pero Tobías después solito se acomodó en la montaña y de qué manera de subir nos está demostrando el corredor noruego. Muy buena proyección tienen esta temporada.
Yo a veces siento que, pues, las carreras o no sé, las circunstancias no son justas con corredores como este caso de Tobías, que sabemos, pues, es un corredor que desde muy joven, se mostró también como un corredor de clasificación general, entre esos ciclistas que podían llegar a ser de los grandes protagonistas en las competencias más importantes del World Tour. Y ha sido un proceso lento, pero siempre está demostrando muchísima combatividad y en este tour ha dejado claro que va a ser un rival bastante difícil en la montaña y es una esperanza también para el 1X Mobility, Goga, porque este equipo también es el ejemplo que se va creciendo en esto de las escuadras World Tour. Por más talento diferencial que tengas o por más presupuesto, se necesita hacer una buena amalgama de talentos y de trabajo en equipo para poder llegar a grandes resultados. Y el otro corredor en el que hay que darle también un voto pues positivo es Alex Baudin, que fue el líder por 6 días, también aprovechando su presencia en una fuga el primer día y no se lo soltaron. Y además tanta inspiración creó en la escuadra que pudieron sostener esa diferencia con la fuga del primer día en la crono por equipos, que eso también inspiró muchísimo al EF Education Easy Post, que bueno, pues de la mano de su camiseta amarilla lo lanzaron y pudieron defender en la crono por equipos, que no era un terreno fácil para ellos, y todavía siguieron extendiendo y extendiendo esa ventaja. Alex es un escalador bueno, pero pues, pues ya midiéndose con estos que ya son unos monstruos por allá en la montaña, pues lo hizo muy bien y el equipo se mató. Ben Healy pues, estuvo ahí trabajando como si fuera un pasista que no lo es, sacrificando sus opciones porque él también quería ganar una etapa y pues se sacrificó por Alex. Y la verdad el equipo, pues imagínate, 6 días vestidos de amarillo, o sea, sacaron una buena tajada de esta carrera. En un calendario en el que cada vez se domina más por parte de nombres puntuales y muy comunes, poder portar esta camiseta y poder tener estos resultados vale oro, más para un equipo como el IF Education Easy Posts, que tiene también muchos nuevos talentos y que está tratando de consolidar otros. Entonces, es un muy buen resultado para ellos y digamos que se van pues bastante satisfechos porque defendieron con decoro esa camiseta amarilla hasta donde pudieron. Bueno, chicos, pues estos son los nombres con los que vamos a analizarle esta carrera. Vamos a presentarles, obviamente, lo que va a suceder con el cierre del Giro Next Gen, que continúa. Ya se llevaron las dos primeras etapas, que fueron para una fuga y para un sprint, pero vamos a presentarles las siguientes etapas. Es una competencia que tiene mucho recorrido en el sur de Italia, en Calabria, y luego va a subir hacia la región de los Apeninos en Lazio y luego en el Abruzzo. La siguiente etapa tendrá 3.000 metros de elevación. Bueno, es una etapa que tiene obviamente una gran oportunidad. Obviamente las fugas aquí son casi de todos los días, pero vamos a seguramente a buscar ya algunos movimientos de clasificación general porque seguramente se van a gestar. En unos momentos les vamos a dar ya algunos nombres de gente que estamos esperando que se mueva. Para el día 4 vamos a tener una etapa un poquito más corta, pero con dos ascensos que se van a marcar de Matera a Corato, dos ascensos a Castel del Monte con dos pasos por un circuito y el descenso final son 19 kilómetros hacia la meta. Ese premio de montaña es corto, de casi 4 kilómetros a un poquito menos del 5%. Ustedes están viendo, son obviamente kilometrajes un poquito menos agresivos porque estamos hablando de la categoría sub-23, es el Giro Next Gen. La etapa número 5 es de Bacoli y salida y llegada a Bacoli, que bueno, esto es muy común para las categorías sub-23 y son recorridos bastante comunes en territorio italiano. 6 ascensos al monte di Procida, 3 kilómetros 600 al 3,3%, aunque por ahí también está el Mofete Azzoli, el Mofete con poco menos de 1 kilómetro, pero está al 8,4%, o sea que ese día van a ser rompepiernas y los muchachos van a tener que rematar a 4 kilómetros de meta el último descenso. Luego ya vienen los dos ascensos
de alta montaña. Mari está de Velletri a Subiaco, Monte Libata, y aquí ya estamos en la región de los Apeninos. 2 días de más de 3.000 metros de elevación. Vamos a tener la llegada de primera categoría al paso de la Sela, 7 kilómetros 600 al 4,2%, ese es el primer premio, y luego el remate de categoría especial, 16 kilómetros prácticamente al 5,9%, pero los últimos tres están casi al 9,8%. Esto ya va a ser en los Apeninos, en la región de Lazio. Y la etapa número 7 va a incluir tres ascensos de primera categoría: el Forcella di Aziano, el Paso Lanciano, que ese sí lo hemos tenido en el Giro de Italia de élite, con 11 kilómetros al 8,6%, y Piana de Mele, que es muy corto, pero que tiene una media del 7,4%. Y para cerrar, Mari, tenemos una crono individual que va a tener 414 metros de elevación con tres pequeños ascensos. El último son 1.400 metros al 6,7%. O sea que vamos a tener realmente gastos bastante alternados para los corredores que están llamados a ser los grandes candidatos de clasificación general. Algunos de ellos vienen de ganar en eventos, sobre todo del calendario francés, porque es donde más recientemente hemos tenido algunos eventos importantes, Mari. Uno de los que llama mucho la atención es Mathieu Van Kerkhove, que está con el uniforme del equipo de desarrollo del Visma Lease Bike. Él acaba de ganar el Alpes Isère Tour, y también ganó el Flèche du Sud, que se llevó a cabo en los Países Bajos. Es uno de los que posiblemente se va a graduar para llegar al equipo élite. Pero bueno, él es uno de varios, y entre ellos tenemos a un sudamericano. Así es, Goga, brasileño que de verdad estaba haciendo una muy buena temporada este año y que su equipo lo lleva como capitán de escuadra a este evento que ya lo dices es proyección. Lo vimos haciendo un muy buen tour de Ruanda, de hecho estuvo luchando por la clasificación general y se convierte pues en una de esas grandes esperanzas. Enrique Bravo, de verdad que ha tenido una muy buena temporada y nos alegra muchísimo que de ese país pues tengamos esta proyección de un joven talento que ha venido luciéndose como un corredor para luchar en carreras por etapas. Está también Mateo Scalco del XDS Astana. Obviamente hay mucha gente de Italia que quiere ver a uno de los suyos, del Decathlon. Está Aubin Sparfel. Hay corredores como Lorenzo Fin, que es el actual campeón del mundo, que está participando. eh, para esta escuadra. Y bueno, el Bahrein Victorious, que también está presentando aquí con su equipo de desarrollo, viene con alguna esperanza también de etapas, de victorias de etapas, sobre todo porque tienen a un buen sprinter, y hay algunas posibilidades para ellos todavía con Sendon Wadi de Irlanda. Hay muchos que tienen nombres que usted ya conoce, como es el caso, por ejemplo, del hijo de Bradley Wiggins. Está aquí su hijo Ben Wiggins con el equipo del Hagens Berma Jaico, y está también el sobrino de Michael Rogers, que es Cameron Rogers, que está con el Ineos Grenadiers Racing Academy. Pero de Colombia tenemos también a un corredor que ya tiene algo de experiencia, Mari, en que el año pasado no pudo terminar el Giro Next Gen, pero ya regresó. Miguel Ángel Marín, que está corriendo con el equipo del EF Education a Evolo y pues habrá una gran esperanza también con él de que pueda tener una buena actuación, sobre todo en esas etapas venideras. Es parte de la cuota latinoamericana y diría Goga que de los que hemos podido ver también, creo que tanto Roger Pareta como Markel Aranaz del Movistar Team, algunos de ellos estuvieron incluso en esa Vuelta a Asturias que ganó Nairo Quintana, así que pueden ser también dos cartas importantes para estas etapas de montaña. Bueno, pues esta carrera la estamos pasando en Caracol Sports. Entonces, si ustedes nos quieren acompañar en Caracol HD2 y también en la página de Noticias Caracol, tenemos un enlace que, bueno, si usted es muy hábil con estas cosas del VPN, pues nos puede ver
más allá de territorio colombiano y lo estamos pasando en vivo. Son que como la última hora y media, casi 2 horas, estamos pasando esta competencia en vivo para que nos puedan acompañar, porque mucha gente aquí nos estaba preguntando que qué otra carrera estábamos pasando. Y bueno, pues que me preguntan que por qué no estoy en ESPN en estas carreras donde está Isaac por ahora, pues porque tengo calendario con Caracol Televisión por ahora, pero más adelante, cuando se terminen las tres grandes, ya estaremos por ahí cubriendo a Torito, sobre todo porque lo más probable es que vaya a los campeonatos del mundo, Mari en Canadá, y por ahí seguramente estaremos siguiéndole los pasos. Vamos a dar también la previa de lo que va a ser la Vuelta a Suiza, que ha estado en problemas de suspensión, porque pues no es que abunde mucho el dinero, María. Y uno diría, pero Suiza, ¿cómo es posible que les haga falta el dinero? Pues sí, ha habido ausencia de patrocinios. El Tour de Romandía estuvo también a punto de que no se pudiera llevar a cabo. Por allá estuvo Poggi y la camiseta de líder no tenía patrocinador, y eso que la tenía puesta Poggi, pero se pudo salvar este año esta edición de la Vuelta a Suiza. Los hombres y las damas van a tener por primera vez el mismo recorrido, van a salir el mismo día, van a ser las mismas etapas, aunque las damas van a tener un kilometraje menor que los caballeros, pero van a salir el mismo día, y los hombres, en lugar de 8 o 7 días como normalmente se hace, van a ser solamente 5. Van a tener 633 kilómetros, y las damas son las mismas 5 etapas y son un poco menos de 460 kilómetros. Se van a hacer tipo, no circuito, en algunos casos sí, pero son salidas y llegadas a la misma ciudad. Esto es algo que más o menos se venía ya pensando hace 2 años, que se ha venido ensayando en territorio suizo, lo cual hace más eficiente cómo apuesta la logística y la inversión económica. Vamos a tener, eso sí, bastante montaña como es normal, pero no es esa alta montaña que teníamos antes, Mari, que se subían a los Alpes. Sí tenemos montaña, pero no es la montaña de antes. Lo que sí es, pues, son etapas muy animadas que tienen recorridos explosivos. Tenemos una etapa reina, por supuesto, para las dos versiones, que va a ser la última de Villars-sur-Glâne, que sube y baja el Col de la Croix. Sobre todo los caballeros la van a subir 2 veces por la cara más larga, y luego van a rematar en Olón, que tiene también casi 10 kilómetros al 8%. Las damas van a subir el Col de la Croix solamente una vez, pero van a tener también 3.000 metros de desnivel. Quiero preguntarte, Mari, ¿cómo ves esta conjugación? Porque muchas veces se ha criticado que los hombres le roban el escenario a las damas. Ellos están apostando porque vamos a tener un escenario conjunto. Pues esperaría que no ocurra eso de que una carrera opaque la otra, Goga, pero pues sí está un poco complejo tener estos dos escenarios de forma paralela. Siento que se está haciendo también un gran esfuerzo en el hecho de que se ha incrementado el recorrido, se quiere tener un trazado variado para las damas con probabilidad de espectáculo porque combina muy bien todos los terrenos. Esperamos que cada carrera pueda sacar también a relucir su personalidad, su forma, y podamos tener un buen espectáculo para ambos géneros, pero sí sigue quedando un poco ese sinsabor de tener grandes competencias de forma paralela, porque sí es difícil que una no le robe el foco a la otra, y más, pues aunque las mujeres tenemos la participación de grandes rivales como Demi Vollering, como Kasia Nevadoma, y también está ahí Elisa Longo Borghini, pues también del otro lado hay muy buenos protagonistas. Claro, porque va a hacer su camino Tadej Pogačar, que bueno, pues tiene a un equipo que bueno, estará calentando piernas también para el Tour. Se supone que Tim Wellens estaría también esperando una invitación al Tour. Estaría Brandon McNulty y Nils Politt,
que estarían también siendo considerados para la nómina del Tour. Domen Novak es otro que también estaría esperando la invitación al Tour. Jonathan Narváez, no se ha hablado de esta invitación porque él corrió apenas el Giro de Italia, pero acaba de regresar de los campeonatos de Ecuador, donde desafortunadamente una avería mecánica eliminó su posible participación digamos que en los giros finales, porque estuvo persiguiendo todo el día y no pudo pues disputar al final con Kevin Navas y el resto de la nómina por ese título nacional. Pero bueno, va a estar Richard Carapaz, que casi disputa también el Gran Premio Guinea que acaba de pasar este fin de semana, que bueno, todo el mundo vio la caída de Liam Slock, que ganó con la cabeza y con la bicicleta derrapándose en la línea, pero bueno, muy buen regreso de Richard Carapaz, que estuvo ahí tercero en esa carrera y que va a estar disputando con una nómina muy corta, por cierto, del EF Education, porque hay mucha gente lesionada. Va a estar Brandon Rivera con la escuadra del Net Company, va a estar Nairito Quintana, con Orluis Aular también en esa nómina, va a estar Mikel Landa, que lo van a poner a correr. Yo pensé que se iba a ir directo al Tour, pero bueno, pues qué bueno por Mikel, que también viene de caerse en la vuelta al País Vasco, Mari. Esperemos que sea un buen regreso para Mikel, porque pues eso de entrar en frío al Tour, pues es un poco rudo. Y bueno, pues el Bisma Lisa Bike pues va a mandar una nómina pues ahí pues para participar, pero pues no sabemos si pueda realmente ir a hacerle mucho ruido a Poggi. De lo que se ve, pues seguro que va a haber algo de ambiente, va a ir Matthew Van Der Poel también. O sea, hay gente para animar, pero no sé si alguien le vaya a hacer sombra a Poggi, la verdad. Pues estaba muy difícil porque la carrera que acaba de terminar en Francia, digamos que tenía parte de esos rivales que tal vez pues podían hacerle un poco más de oposición al corredor esloveno. Vamos a ver también qué trae el Red Bull Bora Hansgrohe, que presenta Primo Roglic en cabeza. Y pues veremos también cómo se están poniendo a punto otros corredores de diferentes escuadras. Está interesante ver la participación de hombres como Jarno Vidar, que lo hemos tenido ahí también en tantos eventos, luciéndose como corredor joven, y ver también qué proponen otros equipos como el Pinarello Q36.5 que tendrá Tom Pitcock. Esa también es una figura que él también ha dado muchísimas declaraciones últimamente, que si cuando quiere retirarse, que si podría ganarle o no en algún momento a las figuras de las que hemos estado hablando, a Poggi, a Jonas, a Remco, que él piensa que se le puede dar en alguna ocasión. Bueno, pues es un pensamiento muy positivo el que tiene el hombre, pero bueno, en las damas está cargadísima la nómina, ¿eh? Y el escenario está buenísimo. Pues o sea, el recorrido le queda muy bien a las mujeres. Es un buen momento para que Marlene Reuser en su tierra se vengue. Sí, yo creo que tenemos muchos la expectativa de ver ahí una venganza deportiva. No ha tenido tampoco fortuna Marlene, a pesar de la buena cara que ha dado en los últimos años como una corredora de clasificación general. Va a estar Kasia Nievadoma con el Canyoners Run, va a estar Demi Bollerin encabezando las filas del FDJ United Suez. Ya decíamos, vamos a tener también a Elisa Longo Borghini. El Easy Works, que siempre hay que ponerlo ahí con corredoras muy fuertes como Fenke Marcus, que también va a estar ahí, y el Bisma Lizabay, que tiene a Fenke de Vries y a una corredora como Rosita Reinaud, que bueno, vamos a tener ahí también una muy buena participación, además de una buena cantidad de escuadras como el Lidl Trek, que tampoco la podemos dejar de lado. Y por Colombia vamos a tener a Juliana Londoño con el Picnic Post en él, así que estaremos también muy atentas y muy pendientes porque en el Movistar también va a estar la brasileña Ana Victoria Magaláes. Qué bueno, nos da mucho gusto. Por cierto, me llegó el comunicado del SD Works. Iban a llevar a Valentina Cavalá, que lo hizo muy bien apenas ahora en el Giro, pero se enfermó hace unas cuantas horas y tenían como suplente a la campeona suiza Steffi Haberling. Entonces, pues la subieron a la Suiza que está en su casa y pues, qué lástima porque Cavalar lo hizo muy bien en el Giro, pero pues se enfermó y pues no hubo nada más que hacer. Pero bueno, pues esta carrera va a estar muy buena.
pues ya estaremos esperando el resultado. Son 5 días, entonces vamos a ver cómo se resuelven las cosas. Bueno, estaremos muy pendientes porque hay que ver cómo está Poggi y cómo desfoga todos esos kilómetros interminables que ha tenido de preparación de altura para llegar al Tour. Pues nada, la verdad es que nos llegaron muchísimos mensajes aquí. Oscar Leiva, que se le iba la pila y ya regresó, que ya conectó el teléfono, que por primera vez está conectado acá en vivo. Hombre, muchas gracias, ya conectó el teléfono. Aquí alguien me dice que me sigue desde que narraba Nairo Quintana, que estoy en un canal colombiano y que quisiera que narrara con esa emoción a Isaac. Bueno, déjame te cuento que yo hice narraciones este año de Isaac del Toro para ESPN en México. Si no me pudiste escuchar narrando cómo ganó Isaac del Toro Tirreno Adriático, pues I'm sorry, pero pues me hubiera gustado que lo escucharas porque o sea, narrando una mexicana, un evento para México con un corredor mexicano, una victoria, pues me hubiera gustado que lo hubieras podido escuchar. Pero bueno, Mari, tú escuchaste, no sé, el fin de semana, no sé. Sí, claro, claro que escuchamos, Goga, y fue muy emocionante. De verdad que es bonito tener esa oportunidad. Y algo que le admiramos siempre a Goga es que, pues, obviamente con los latinoamericanos ella tiene una narración y una cercanía, pero siempre es muy profesional y nos hace vivir los triunfos de todos los corredores de forma muy apasionada, dándoles el lugar que también se merece ese esfuerzo. Y sin duda que este fin de semana con el triunfo de Isaac del Toro, siendo además el tercer corredor más joven en campeonizar en esta carrera, pues fue espectacular. Así que si lo encuentran por ahí, Ujú. seguramente esas narraciones siempre están por ahí, Goga, dando vueltas, y es muy bonito porque pues es poco frecuente e Isaac está muy bien y tenemos la fortuna también de que Goga narre estas carreras para un canal colombiano. Y bueno, debo de decir, con Nairo, pues ya llevamos, bueno, van a pasar ya muchos años de la primera vez, las cosas van madurando en el camino, no se puede narrar siempre igual. Las cosas cambian, uno cambia, las situaciones cambian. Entonces, bueno, pues no, imagínate que todo fuera igual, pues no, las cosas van evolucionando, uno va cambiando las cosas conforme va avanzando en la vida y bueno, pues yo siempre he sido de cómo me pasan en ese momento las cosas, como somos narradores, no somos iguales. Y a mí no me gusta repetir, la verdad. No me gusta, no. Bueno, vamos a saludar a algunos amigos que por aquí nos dejan mensajes porque son muy amables. Mira, de Puerto Ordaz, Venezuela, Valis nos mandó un saludo. También Caruso desde República Dominicana, siempre nos mandan del Caribe y son muy queridos los que nos mandan estos mensajes. David Guzmán, ¿quién más nos dejó por acá? Que no Rigo Sagan, no sé, él se puso así, yo creo que les gustan esos dos corredores. Albi Santillán también nos dejó por acá un mensaje. Gonzalo Rodríguez, que nos habla acerca de otros corredores mexicanos también. Suriel Silva, desde México. Joaquín Maldonado, Gustavo Hernández, Mauro Gaona, Pilar Córdoba. Siempre hay muchas damas que nos hacen favor de prestarnos acá sus oídos y sus ojitos de vez en cuando. Viviana Piña, también comentaban algunas estadísticas de las cifras de vatios con los que subió Torito y comparaban con las cifras parecidas a Vingegaard, además de que rompió récord en la subida, pues sí, como él decía, que no sabía si tenía o no el récord. Y sí, son muy parecidas las cifras, pero obviamente son momentos de temporada, son circunstancias de carrera. Es bastante relativo lo de los vatios, Mari, porque algunos toman más en cuenta momentos de carrera, momentos del año, porque muchas veces eso se puede medir también cuando estás en campamentos y haciendo trabajos muy específicos. Entonces es muy relativo realmente, pero normalmente uno le pone más atención a eventos cuando estás compitiendo directamente con rivales en carrera, definitivamente. Sí, eso es muy importante por todo lo que se maneja también alrededor, y es que en el rendimiento influye muchísimo toda esa preparación, todos esos datos, pero lo que se va presentando y la forma como los rivales también están presionando es muy importante. Pero pues como lo decíamos al principio, sin duda el rendimiento que pudo tener Isaac del Toro, creo que le deja muy buenas conclusiones a él para lo que viene.
Bueno, Pablo Canuto, Luis Alberto Barrantes, Valis, Bots United, Luis Eduardo, Pedro RJ y Diana Poveda nos están mandando estos últimos saludos, Mari, y ya nosotros nos vamos a despedir. La otra semana continuaremos con lo que ha pasado ahora, o lo que está por terminar con el Giro Next Gen, estas vueltas a Suiza. Está también por celebrarse el Criterium, perdón, la Ruta de Occitanie, que los invitaron a los del Sistecrédito. Así que no vinieron o no se fueron de embalde a Europa. Me parece muy bien que vayan a esa carrera que es de muy alto calibre. Entonces vamos a ver cómo les va este fin de semana por ahí a los muchachos. Qué bueno, pues los tuvimos en ronda de Lizar y ahora tienen la oportunidad de estar también en otra competencia en Francia. Vamos a seguirte, Goga, también con el Giro Next Gen porque hay buena competencia ahí. Por supuesto, vuelta a Suiza y la próxima semana estaremos acá nuevamente disfrutando y hablando de ciclismo. Bueno, chicos, cuídense mucho y por acá los esperamos. Y muchas gracias por escucharnos y agradecemos mucho que compartan también este podcast que lo hacemos con muchísimo cariño, pero sobre todo con mucho respeto para estos muchachos que nos alegran tanto con sus gestas deportivas. Gracias, Mari, por todo tu apoyo y todo el aporte que siempre nos das en lo editorial y con tus dedos mágicos ahí en la producción técnica. Muchas gracias y nos vemos la otra semana.